Opina Derecho, por el doctor Georg Sileski. ¿Y tú qué piensas? ¿De dónde emana o inicia la necesidad del desahogo de una prueba pericial? Ok. Muy bien. ¿De dónde creen que, como dicen, la fuente de la prueba, ¿no? ¿Cuál es la fuente de una prueba pericial? ¿De dónde emana esa prueba pericial? ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de la fuente de la prueba, exactamente nos remitimos a de dónde se da el origen. En un ejemplo, en una prueba documental con respecto, por ejemplo, del nacimiento de un individuo, nosotros lo que ofrecemos es una documental. La fuente de la prueba es el nacimiento del niño. ¿Estamos? En ese contexto, ¿sí? Esa es la fuente de la prueba. Ahora, ¿qué pasa con respecto de una prueba pericial? Con respecto de una prueba pericial, entonces tenemos que la prueba pericial emana exactamente del hecho litigioso. Ahí es donde emana exactamente ese medio de la prueba. Ahora, recuerda, hay pruebas que están vinculadas directamente con la litis principal y hay pruebas que se pueden estar relacionadas con algunos otros hechos que van a servir para robustecer el dicho. Un ejemplo en materia penal. En materia penal, una persona dice haber visto unos hechos y los narra, y estos hechos acontecieron a las 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche, o 6:30, depende del lugar donde haya sido y la época, donde apenas se está oscureciendo. En ese momento, aquella persona narra los hechos como los vio. Para poner en duda el dicho de esa persona, tú puedes ofertar, por ejemplo, la prueba en oftalmología, donde un perito médico en oftalmología va a determinar cuál es la visión real que tiene una persona a la distancia, existiendo, vamos a considerar que son 20 o 25 metros, a las 7:30 de la noche, con mediana luz o luz natural nada más. ¿Sí? Esos elementos, el juzgador puede decir, bueno, pues yo tengo una idea, pero no puede emitir una opinión personal. Requiere efectivamente de un dictamen pericial que le confirme para determinar el valor o alcance de convencimiento con respecto del dicho de aquel testigo. Entonces, ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, esa prueba está vinculada no a la litis principal, sino en relación a un medio de prueba conexo que tiene relación para probar la litis principal, ¿sí? Que es el hecho delictivo y la probable responsabilidad, o la responsabilidad en ese sentido. De tal manera que puedes ofertar ese tipo de medios de prueba. Pero en otro tipo de asuntos, vamos a pensar civiles, mercantiles, y más que todo, imagínate, mercantiles en materia de contabilidad, ¿no? Vas a requerir contabilidad. Entonces, ¿de dónde emana o cuál es la fuente de la prueba en materia de contabilidad? Exactamente, por ejemplo, incluso en materia penal, por ejemplo, la desviación de los recursos, ¿no? Que fuera un fraude o que fuera un abuso de confianza, y para determinar cuál es el monto, vas a requerir efectivamente de ese medio de prueba. De tal manera que tú tienes que identificar cuál es la fuente de la prueba para poderla ofertar. Ahora sí, la ofertas y en ese contexto vas a poder cuestionar al perito qué es lo que tú necesitas. Como te darás cuenta de ahí, que efectivamente tienes una hipótesis.
Así como te platicaba yo que el juzgador se formula una hipótesis de trabajo, que es la litis, cuando lee la demanda y la contestación y se forma una hipótesis de trabajo, que es exactamente la que va a dilucidar durante la etapa de pruebas o de la etapa probatoria, entonces así está, tú también debes hacer exactamente el mismo proceso. Vas a formular una hipótesis de trabajo con relación a la prueba pericial, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, el cliente te dice, te voy a poner un ejemplo, este contrato no fue firmado por mí. Entonces, si tú dudas de tu cliente que si él firmó o no, bueno, permítame, necesito para el efecto de que yo pueda ofertar la prueba precisamente dentro del juicio y negar que yo firmé, necesito la opinión experta de un perito en grafoscopía. De tal manera que previo a juicio te haces llegar de esa opinión. ¿Sí? ¿Cuál es tu hipótesis de trabajo? ¿Sí? En este sentido, con respecto de la prueba pericial, es la verdad o no de si fue firmado o no ese documento por aquel perito. De tal manera que esa es la parte más importante que tú consideres. En un juicio, entonces, tu hipótesis de trabajo es la litis. Cuando ofertas alguna prueba, debe estar directamente relacionada con la litis. Ya te dije que pudieras ofertar algún otro medio de prueba si fuera para desvirtuar algún otro medio que se pretendiera, como te hablaba de la prueba testimonial, ¿sí? Por ejemplo, en un incidente de tachas, ahí, bueno, en un incidente de tachas, si no esto fue así, etcétera, bueno, pues dentro de esa litis del incidente, vas a ofertar tal vez algún medio de prueba pericial, pudiera darse. Entonces, no debes de perder de vista que existe una fuente de la prueba pericial y que normalmente es la litis en sí, o la litis que se busca, y por eso cuando tú la ofertes debe estar vinculada a esa fuente de la prueba.